Un saludo muy especial a todos los que por este medio nos escuchan, y hoy vamos a hablar sobre la fidelidad en medio de la tormenta. Vamos primero que todo a orar. Que el Señor bendiga este mensaje. Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que el poder del Santo Espíritu nos capacite para entender tu palabra como tú quieres que la entendamos, y que esa palabra dé fruto abundante en cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. La humanidad entera está atravesando una gran prueba, una gran tormenta llamada coronavirus o COVID-19. Esta tormenta está afectando la salud, la economía y la misma vida humana. Para el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los que servimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestra fidelidad está siendo probada y Dios está mirando desde los cielos nuestro comportamiento para ver si todavía nuestra fe está siendo firme y nuestra esperanza está en la roca y fortaleza de nuestra vida, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Las raíces de los árboles se prueban por las tormentas. Árboles con raíces débiles o poco profundas son arrancados y llevados por los vientos de las tormentas, pero árboles con raíces profundas, bien cimentados, se pueden doblar, pero al final de la tormenta permanecen firmes. Esta tormenta que estamos enfrentando todos está separando a los verdaderos cristianos de los cristianos con raíces débiles, que son desarraigados del cuerpo de Cristo y entran en tibieza, mirando el poder de la tormenta y no el poder de nuestro Dios, que nos puede librar de la tormenta. ¿Cómo está nuestra fe en medio de la tormenta? ¿Sigue nuestra relación con Jesucristo igual o más sólida que antes de comenzar la tormenta? La palabra del Señor nos dice en 2 Corintios 13:5: examínense ustedes mismos si están en la fe, pruébense ustedes mismos, o no se conocen ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. Reprobado es alguien que se aparta de los caminos de Dios, alguien que se aparta del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios 9:27 de la posibilidad que él se pueda apartar de los caminos de Dios o ser eliminado. Él se ocupaba de su salvación con temor y temblor, como nos dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 12. ¿Qué sucede cuando alguien se aparta del Señor Jesucristo? La Biblia nos advierte en los siguientes versículos del peligro de apartarnos de la fe en Jesucristo. Hebreos 2:3 nos dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos capítulo 10, vamos a leer del versículo 26 al 31. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en la mano de un Dios vivo. Segunda de Pedro nos dice: más les valiera no haber conocido el Evangelio que conocerlo y apartarse. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La epístola de Santiago nos dice en el capítulo 5, versículos 19 y 20: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado. Cuando dice hermanos, está hablando al pueblo de Dios, al pueblo cristiano. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, alguien estaba en los caminos de Dios, pero se apartó de los caminos de Dios. Dice: y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. La palabra del Señor nos insta, nos anima a nosotros a vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No os engañéis, dice la palabra: de todo lo que sembramos, de eso vamos a cosechar. Vamos a examinar nuestra fe para ver si seguimos firmes en las cosas de Dios o hemos entrado en tibieza, recordando que el tibio no tiene vida eterna porque Dios lo vomita de su boca. Comparando nuestra actual fe a lo que éramos antes de la tormenta, vamos a hacernos algunas preguntas. Este es un examen para saber si estamos en tibieza. Primero, ¿las preocupaciones de este mundo dominan la mayoría de sus pensamientos? ¿Dominan la mayoría de sus pláticas?
La palabra del Señor nos dice que Dios guarda en perfecta paz aquellos cuyo pensamiento en Él persevera. Segundo, ¿está practicando el pecado? La palabra del Señor nos dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice que el que practica el pecado es del diablo. Practicar el pecado es cometer el pecado sin haber ningún arrepentimiento y sin escuchar la voz del Espíritu Santo, que es el redarguir. Ese redarguir lo produce el Espíritu Santo para que nosotros vayamos en arrepentimiento y cancelemos nosotros toda práctica del pecado. Tercero, ¿tiene más deseo por las cosas del mundo que por las cosas de Dios? Cuarto, ¿está demasiado ocupado para Jesucristo? Recordemos que al Señor le damos lo mejor de lo mejor. La palabra del Señor nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Usa el nombre del Señor en vano? Hay expresiones que a lo mejor lo decimos porque estamos acostumbrados, pero debemos de tener mucho cuidado con nuestras palabras. Recordemos que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos juzgados. De toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio. Sexto, hace un devocional diario con oración, lectura de la palabra, alabanza. El Señor nos manda a nosotros a orar sin cesar. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Está mejor que antes de la pandemia? ¿Que antes de la prueba? ¿Lee la palabra del Señor diariamente? La palabra del Señor nos dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Nos insta, nos anima a escudriñar las Escrituras. ¿Cómo está nuestra vida de alabanza? La palabra del Señor dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Ha disminuido la alabanza, la oración, la lectura de la palabra, ahora que no nos estamos reuniendo presencialmente? ¿O ha dejado a un lado todo esto que es tan importante en el crecimiento cristiano? Séptimo, falla en llevar la palabra al perdido. La palabra del Señor dice: el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Pero el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. La gran comisión que nos habla la palabra del Señor es para todos nosotros. La gran comisión nos dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Octavo, falla en buscar primero el reino de Dios, buscando tal vez más dinero, buscando tal vez fama. Noveno, falla en obedecer las ordenanzas de Dios. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15, si me aman, guarden mis mandamientos. El Señor está mirando si estamos guardando sus mandamientos, y ese es el nivel de amor que le tenemos al Señor. Décimo, falla en dar financieramente a la iglesia lo que la palabra dice. En esto de dar financieramente los diezmos y ofrendas, muchos son los que están fallando durante esta prueba. Si usted recibe ingreso, recuerde que el 10% no le pertenece a usted, le pertenece a Dios. Dios está mirando su fidelidad en todos los aspectos de la vida cristiana, como lo ordena la palabra de Dios. Vamos a orar y pidámosle al Espíritu Santo que nos capacite para vivir vidas de victoria y que nos capacite para vivir vidas de obediencia. Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, venimos a ti por fe en el nombre que es sobre todo nombre, declarando que no tenemos temor, Señor, en medio de la tormenta, porque tú no nos has dado espíritu de temor, sino espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y declaramos que en esta tormenta que estamos atravesando, tú estás con nosotros, tú nos tomas de la mano derecha con tu poderosa diestra y nos dice: no teman, yo estoy con ustedes. Nosotros estamos confiados, Señor, en tu poder y que tú eres el amo de las tormentas. Te pedimos que el poder del Santo Espíritu nos ayude a vivir vidas de victoria y nos capacite para cumplir el propósito por el cual tú nos tienes en esta vida. Ayúdanos, Padre, a ser fieles en lo poco, para que en lo mucho nos ponga nuestro Señor en aquel día. En el nombre precioso de Jesús. Amén.